caída libre. Las características de este tipo de movimiento son las siguientes. Entonces, cuando consideramos que un objeto está en caída libre. Un objeto está en caída libre cuando cuando el enunciado dice, un objeto se lanza hacia arriba, o se lanza hacia abajo, o se deja caer. En cualquier caso de esos, consideramos que el objeto está en caída libre, ¿sí? A pesar de que caída libre siempre se supone que es que se deje caer el objeto, pero pues es las otras dos consideraciones, también vamos a asumir que el objeto está en movimiento de caída libre. ¿Qué le pasa a este objeto cuando está en caída libre? Entonces, cuando está en caída libre, se mueve libremente, ¿verdad? Bajo la influencia de la gravedad. Entonces, bajo la influencia de la gravedad. Esta gravedad viene siendo la aceleración en este tipo de movimiento. Es decir, que como la gravedad aquí en el planeta Tierra es de 9,8 metros sobre segundos cuadrados, aproximadamente para facilitar nuestros cálculos, nosotros asumimos esa gravedad como 10 metros sobre segundo, ¿sí? Así podemos hacer esa aproximación. Este movimiento es un movimiento en el eje Y. Como es un movimiento en el eje Y, entonces vamos a usar, y además es un movimiento acelerado, ¿verdad? Ya dijimos que es un movimiento acelerado. Vamos a usar las mismas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Pero con algunas modificaciones. Como este movimiento es en el eje Y, es decir, en el eje vertical, ¿sí? Es un movimiento vertical, entonces pues ya no vamos a tener X, ¿verdad? En posición, sino vamos a tener Y final menos Y inicial. ¿Cuál es la otra modificación que vamos a hacer? Bueno, en la segunda ecuación también vemos que la X se nos convierte en Y, un delta de Y o Y. La otra modificación es esta, como ahora la aceleración es la aceleración de la gravedad, entonces acá cuando decíamos velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, esa aceleración la convertimos en la gravedad. Y así en cada una de las ecuaciones. ¿Listo? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Acá debemos tener en cuenta una situación súper importante. Como nosotros tenemos nuestro sistema cartesiano, que viene siendo ¿verdad? En el que aquí tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. Este es nuestro eje Y, ¿verdad? Y este es el eje Y positivo. Este es el eje Y positivo, ¿verdad? Y el otro es el eje X positivo. Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento de la gravedad? Nosotros sabemos que la gravedad va en esta dirección. ¿Esta dirección cuál es? La gravedad. Significa que entonces para nosotros, cuando tomemos este sistema de referencia, pues la gravedad va en sentido contrario al eje. Es decir, que para este caso, nosotros decimos que nuestra gravedad, la gravedad es negativa. ¿Listo? Como la gravedad es negativa, entonces pues nosotros observamos acá que como la gravedad es negativa, entonces aquí vamos a tener menos G, menos G, menos G. ¿Listo? Además que debemos tener que cuando nosotros hagamos nuestro sistema de referencia, ubiquemos nuestro sistema de referencia, pues obviamente todo lo que esté por debajo de nuestro sistema de referencia va a ser negativo. Entonces debemos tener en cuenta esa condición. Cuando la gravedad es positiva, pues si volteáramos nuestro sistema de referencia, ¿sí? Entonces es decir, que si nosotros tuviésemos este sistema de referencia en esta dirección, entonces decimos, pues el eje que acabamos de dibujar, este sería más Y.
este sería más y, ¿sí? Entonces, en esa condición, pues obviamente la gravedad como no cambia de dirección, la gravedad siempre va hacia abajo. Entonces decimos, en este caso, la gravedad es positiva, ¿sí? ¿Por qué positiva? Porque va en la misma dirección de nuestro sistema de referencia, va en la misma dirección de nuestro sistema de referencia positivo. ¿Listo? Por lo general tomamos esta consideración. Con los ejes normales no volteamos el eje positivo, lo dejamos normal y por lo tanto asumimos entonces que la gravedad es negativa. ¿Listo? ¿Cómo entonces vamos a hacer un gráfico, sí? O cómo vamos a hacer un análisis cuando estemos haciendo este tipo de ejercicios. Entonces decimos, ok, eh, el objeto, ¿qué tipo de movimiento va a ser un movimiento así? Lo hacemos de esa forma, o sea, que nos va a quedar así como una parábola por cuestión de visualización, para que observen que el objeto, para que ustedes puedan observar que el objeto está subiendo y luego está cayendo, pero en realidad el objeto está subiendo y cayendo por el mismo lado, ¿sí? O sea, no tiene un ángulo así como de abertura ni nada de esa situación. Solo entonces el objeto haría esto, sube, sube y vuelve a caer por el mismo lado y cae en la misma línea, ¿sí? En realidad deberíamos hacer esto, pero por cuestiones de visualización para que ustedes entiendan qué es lo que están preguntando, pues lo hacemos de esa forma. ¿Listo? Teniendo en cuenta que el objeto, cuando se está lanzando o cuando está cayendo, ¿verdad? No tiene ningún grado de inclinación la velocidad, ¿verdad? O sea, el objeto siempre sube derechito, sin ningún ángulo, ¿verdad? Porque si no, ya sería otro tipo de movimiento que veríamos en otra clase. Entonces debemos tener en cuenta eso. Cuando el objeto, cuando esta esferita este objeto está subiendo, ¿qué le va pasando a la velocidad? Pues como va subiendo y la gravedad está hacia abajo, la gravedad está haciendo que el objeto se me desacelere, ¿sí? Entonces el objeto va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta un punto que la velocidad se le acaba a ese objeto. Es decir, estaríamos hablando de este punto acá. Este punto acá lo llamamos un punto máximo, ¿sí? El punto máximo de la trayectoria. Estaríamos diciendo que ese es el punto máximo de la trayectoria. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene ese punto? Ese punto, el punto máximo de la trayectoria, tiene una característica que es súper importante, pues decimos que en ese punto la velocidad se hace cero. ¿Listo? Y tiene sentido porque después de que la velocidad, ahí se le acabó toda la velocidad al objeto, entonces, ¿qué empieza a hacer el objeto? Pues ya no puede subir más, sino que él empieza a caer. Empieza a caer nuestro objeto. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir de ese movimiento? Pues tenemos un tiempo de subida, ¿verdad? Que ese tiempo de subida pues es desde que inicia el movimiento hasta que alcanza el punto máximo. Ese sería un tiempo de subida. ¿Listo? Es decir, que esto es tiempo de subida, lo representamos con TS. Y ese tiempo de subida es igual al tiempo de bajada o el tiempo de caída, como lo quieran llamar ustedes. Entonces, el tiempo de caída o de bajada es este, ¿sí? Son iguales, ¿listo? Son iguales, aquí nos dice que son iguales. Son iguales siempre y cuando la trayectoria esté completa, o sea, que se forme así o sea, que desde que empezó el objeto
recorra su trayectoria y vuelva a llegar al mismo punto de partida. En ese caso es que hacemos esta consideración, que el tiempo de subida es igual al tiempo de caída. ¿Listo? Porque puede ser que nos estén pidiendo desde aquí hasta otro punto cualquiera, que no es el mismo de inicio, ¿sí? Entonces, pues ahí ya no podríamos hacer esa consideración. Tenemos que tener cuidado con eso, por favor. Listo. Entonces, a veces, pues nosotros, como decimos, como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada o el tiempo de caída, podemos decir que el tiempo total, ¿sí? O el tiempo de vuelo, también lo llamamos, es 2 veces el tiempo de subida, ¿no? Claro, tiene lógica, porque si esto es igual a este, entonces pues significa que son 2 veces el tiempo. Tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. ¿Listos? Esas son algunas consideraciones que podemos hacer en este tipo de movimiento. Continuamos. Ejemplo 1. El ejemplo 1 dice que se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio. La pelota sale de la mano en un punto a la altura de del barandal de la azotea, con rapidez de 15 metros sobre segundo. Al bajar la pelota libra apenas el barandal. Obtenga la posición y la velocidad de la pelota 4 segundos después de soltarla, ¿sí? Después de que empezó su movimiento. La velocidad cuando la pelota está a 5 metros sobre el barandal, la altura máxima alcanzada y el instante en que se alcanza. Todo eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, lo primero que debemos hacer es un dibujito en el cual extraigamos toda la información de ese ejercicio. Entonces, aquí tenemos nuestro dibujito, vamos a analizarlo. Entonces, listo, tenemos un edificio y la persona que lanza está ubicada acá, en la parte de arriba del edificio, o sea, en la azotea. La pelota va a lanzarse, ¿verdad? Con una velocidad de ¿qué? De 15 metros sobre segundo. Esa viene siendo nuestra velocidad inicial. ¿En dónde? En un tiempo cero, ¿verdad? Porque ahí es donde empieza el movimiento. Y entonces va a ser esto, sube y luego alcanza este punto, que ese punto viene siendo mi punto máximo, ¿verdad? El punto máximo de altura máxima, ¿verdad? Y ese punto tiene unas características, que la velocidad ahí se me hace cero, que ya lo habíamos analizado. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si lo puedo poner. Listo. Entonces, ya analizamos ese punto. Aquí alcanza la altura máxima. ¿En dónde vamos a poner nuestro sistema de referencia? Entonces, nuestro sistema de referencia, pues nosotros estamos ubicados acá. Ese es mi sistema de referencia, o sea que desde aquí para abajo es negativo, de acá para arriba viene siendo las posiciones positivas. Listo. Ya sacamos los valores iniciales y analizamos el tipo de movimiento. Entonces, ¿qué más decimos? Entonces empezamos allá. Nos dicen que lo primero es la posición. Entonces, como es un movimiento acelerado, ya analizamos, pues la posición la podemos hallar con esta ecuación. Entonces empezamos a analizar y decimos ¿qué podemos eliminar, no? Entonces la posición inicial se nos hace 0 porque estamos ubicados ahí. La velocidad inicial la conocemos y todo lo conocemos, entonces es cuestión de reemplazar. Conocemos el tiempo, la gravedad, todo lo conocemos, entonces solo reemplazamos. Entonces, al hacer la sustitución decimos que la velocidad inicial se nos hace, es de 15, el tiempo es 4 porque nos están pidiendo la posición, la velocidad a los 4 segundos, entonces el tiempo es 4. Aquí tenemos más un medio de la gravedad, asumimos, ya dijimos que la gravedad en 10 y que es negativa, 4 al cuadrado.
Entonces sustituimos, hacemos esa operación en la calculadora y por lo tanto nos da una posición de menos 20 metros sobre segundo. ¿Qué significa eso? Menos 20 significa que la partícula ya va por acá por debajo del punto de partida, ¿verdad? Ese menos nos representa eso. También nos están pidiendo la velocidad de la partícula, entonces podemos usar esta ecuación y sustituimos todos los valores en esta ecuación. Entonces conocemos la velocidad inicial, conocemos gravedad, tiempo, es cuestión de sustitución. ¿Listo? Entonces velocidad 15 menos la gravedad que asumimos que es de 10 y el tiempo 4, por lo tanto nos da una velocidad final de menos 25. ¿Listo? Entonces, igual, entonces ese menos también nos representa que el objeto ya está cayendo, no está subiendo, sino ya está cayendo, por lo tanto la velocidad es negativa. Eso es lo que representa ese menos. Y metros sobre segundo, perdón, este no va acá. Este segundo al cuadrado no va acá, perdón. Es metros sobre segundo porque esas son las unidades de velocidad. ¿Qué más nos? Entonces ya hicimos la primera, la parte A. La B dice la velocidad cuando la pelota está 5 metros sobre el barandal. 5 metros sobre el barandal significa que está por acá, ¿sí? Queremos saber a los 5 metros que ha recorrido, cuál es la velocidad de esa partícula. No viene siendo esta, ¿no? Porque esta es cuando ha pasado 4 segundos. Nos están pidiendo es cuando ha recorrido 5 metros. Entonces, ¿qué decimos? Pues nos vamos por esta ecuación, ¿verdad? En la cual nosotros estamos relacionando y, que es el valor que nos están diciendo de 5 metros, ¿verdad? Entonces, esto lo conocemos, velocidad inicial la conocemos, todo lo conocemos. Entonces, es cuestión de sustituir la velocidad final. Entonces, al sustituir la velocidad, tenemos que velocidad inicial 15, perdón, menos 2 por la gravedad 10 y y es 5. Reemplazamos, empleamos calculadora, usamos la calculadora y nos da entonces una velocidad de 11,18 metros sobre segundo. Aquí observemos que esta es positiva, significa que cuando ha recorrido 5 metros la partícula todavía está subiendo. ¿Listo? No ha empezado a caer la partícula. Listo, continuamos. Nos dice la altura máxima alcanzada y el instante en el que se alcanza. Entonces, empezamos a hallar con esta ecuación. Sí, hay diferentes formas de hacerlo porque pues ustedes pueden usar sus ecuaciones del modo que ustedes deseen. Lo importante es que lleguemos siempre al mismo resultado. Entonces yo empleé esta ecuación, velocidad final cuadrado igual a velocidad inicial cuadrado más 2GY. ¿Por qué usé esta ecuación? Porque yo tengo que cuando alcanza la altura máxima, ¿verdad? Cuando el objeto alcanza la altura máxima viene siendo este Y, que es Y máximo, ¿sí? Cuando alcanza ese punto máximo, ya habíamos dicho que la velocidad final de la partícula se me hace 0, porque en ese punto, pues, el objeto ya va a empezar a caer. ¿Listo? Entonces, esa velocidad se me hace 0. Entonces usé esa ecuación, ya conozco lo demás, conozco la velocidad inicial, conozco la gravedad y pues solo me queda una ecuación, una incógnita, que nuestra incógnita en este caso viene siendo S y este Y máximo. ¿Listo? Entonces decimos, sustituimos velocidad final 0, 15 y Y máximo, despejamos, este 2 por 10 le está multiplicando, pues lo pasamos a dividir, ¿verdad? Y antes este 15x al cuadrado está positivo, lo pasamos para allá,
o la otra opción es pasar esto negativo, este término lo pasamos para el otro lado. ¿Listo? Entonces eso fue lo que yo hice. El término de y que estaba negativo, este término que estaba negativo, lo pasé para el otro lado y luego lo despejé. Entonces, este 2/10 que estaba haciendo, multiplicando, lo pasé a dividir. Y positivo, pues obviamente nuestra respuesta es positiva. Elevamos 15 al cuadrado da 225, 2 por 10, 20. Entonces, por lo tanto, tenemos que la posición, el y máximo es igual a 11,25 metros. El tiempo que dura en alcanzar, sí, porque también nos pregunta, y el instante en que se alcanza esa altura máxima. Entonces, el tiempo, ¿cómo lo hallamos? Pues podemos usar esta ecuación, ¿verdad? Igual, volvemos a hacer lo mismo que analizamos en el ejercicio anterior, que la velocidad final es 0, ¿verdad? Cuando alcanza la altura máxima. Y despejamos el tiempo, ¿sí? Entonces, al reemplazar tenemos que el tiempo, ¿verdad? Aquí pues lo dejé para que ustedes visualizaran, pero igual en esta ecuación, en la ecuación que les coloqué, esa ecuación también asumimos que esto se me hace 0. Entonces aquí observen que esta velocidad pasó para el otro lado del igual, entonces por eso me queda negativa. Y la gravedad la paso a dividir, pero esta gravedad recordemos que tiene un signo menos, entonces menos con menos me da un tiempo positivo. Deben tener cuidado con eso, porque si les da un tiempo negativo, pues tiempos negativos todavía no hay tiempos negativos, significa que estarían devolviendo el tiempo. Entonces deben ser cuidadosos con esa parte. Entonces de esa forma nos da que el tiempo que dura, que alcanza la altura máxima es de 1,53, es decir, cuando ha pasado un 1,53 segundos, el objeto ya alcanzó su altura máxima y desde ahí van a empezar a caer. La parte D de este ejercicio nos dice la aceleración de la pelota cuando alcanza la altura máxima. Entonces, ahí qué decimos nosotros. Entonces, pueden decir, ¿verdad? Muchas personas o algunos estudiantes dicen, no, pues la aceleración y empiezan a hallarla con las ecuaciones. ¿Sí? Eso es un error muy común que cometen. Entonces, esa aceleración, recordemos que en este tipo de movimiento, en el movimiento de caída libre, nuestra aceleración viene siendo la gravedad. Entonces, la gravedad, así sea en el punto máximo, en el punto mínimo, en el punto de la mitad, en cualquier punto durante esa trayectoria, durante ese movimiento, la gravedad siempre es la misma, ¿verdad? Entonces, aquí la aceleración de la pelota viene siendo igual a la gravedad, es decir, a 9,8 metros sobre segundo o 10. ¿Listo? Si hacemos la aproximación. Entonces, deben ser cuidadosos con esa parte. Y para finalizar, dice, determine el instante en que la pelota está 5 metros por debajo del barandal. Ya no es por arriba, sino por debajo. Entonces, cuando nos dicen 5 metros por debajo, entonces, bueno, igual nos vamos con esta ecuación y reemplazamos. Recordemos acá que lo que hicimos es que la posición inicial pues es 0 porque ahí está ubicado nuestro sistema de referencia y aquí nos están diciendo 5 metros por debajo. Entonces 5 metros por debajo, eso nos representa, nos está diciendo este menos. Este 5 metros, eso nos representa el menos. ¿Listo? Por eso colocamos menos. Entonces la velocidad inicial 15, el tiempo, porque eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué nos queda acá? Una cuadrática, ¿verdad? Simplificamos acá, menos 10 dividido en 2, pues nos da menos 5. Y por lo tanto, tenemos esta forma. Aquí lo acomodamos, ¿no? Para que nos dé una forma de una cuadrática.
Entonces tenemos lo que les decía, menos 10 dividido en 2, menos 5, tenemos 15t, y este menos 5 lo pasamos para el otro lado del igual, igualamos a 0, ¿listo? Y hacemos la cuadrática. Entonces, acá recordemos que como es la forma de la cuadrática, ¿no? Entonces, la cuadrática tiene la siguiente forma. Tiene un valor que es el que no tiene la incógnita, más otro valor que lo llamamos b, por el tiempo que es nuestra incógnita, más otro valor que lo llamamos a por la incógnita elevada al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos acá? Pues si como vamos a meter esos valores en la calculadora, decimos C viene siendo este, B viene siendo 15 y A, ¿verdad? A viene siendo menos 5. Tomamos esos valores y al introducir esos valores en la calculadora ya saben que es mode, y les digo cómo es mode 5 y 3, mode 5, 3, y ahí les da la forma, están escogiendo la forma cuadrática, y entonces la calculadora les da que colocar el valor de A, B y C. Entonces A es, ya les dije, menos 5, B 15 y C 5. Entonces nos da dos opciones, nos da la opción de T1 que es 3,30 segundos y T2 que es menos 0,30. Ustedes deben escoger la opción que mejor represente su respuesta, ¿sí? Entonces, como es de tiempo, dice determine el tiempo, pues obviamente nosotros sabemos que vamos a escoger este tiempo 1. ¿Por qué? Porque pues ya dijimos que el otro tiempo es negativo, entonces tiempos negativos nosotros no tenemos tiempos negativos. Entonces, obviamente, pues escogemos la respuesta 1. ¿Listo? Que es como la que tiene más sentido lógico. Siguiente ejercicio dice, imaginen que está en la azotea del edificio de física, a 46 metros del suelo. Su profesor, que tiene una estatura de 180 metros, de 1,80 o 180 centímetros, camina junto al edificio a una rapidez constante de 1,20 metros sobre segundo. Si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su profesor, ¿dónde deberá estar este cuando usted suelte el huevo? Esa es la situación. Es decir, que empezamos a imaginarlo. Entonces, hay una persona que quiere tirarle un huevo, golpearle con un huevo en la cabeza al profesor, ¿verdad? Entonces, está en la parte alta del edificio. Ese edificio tiene 46 metros. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos el profesor, que el profesor se está dirigiendo hacia el edificio. Tiene una altura de 1,80 metros y la velocidad que él lleva dice una velocidad constante, rapidez constante, es decir, que él lleva un tipo de movimiento. Ahorita lo analizamos. ¿Qué tipo de movimiento va a llevar es el profesor? Entonces el profesor lleva movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces, ¿qué más nos dice? Que el profesor se va a dirigir hacia el edificio, ¿sí? Entonces, él está caminando y nos piden hallar es que en qué posición va a estar el profesor, dónde va a estar ubicado, a cuánta distancia del edificio va a estar ubicado para que el huevo le caiga en la cabeza, ¿sí? A qué distancia mínima debe estar el profesor. O sea, ¿dónde debe estar el profesor? Cuando suelte el huevo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hallar esa distancia? Entonces, ¿por qué? Porque entonces empezamos a analizar, ¿verdad? Entonces empezamos a analizar para los dos objetos que se están moviendo. Los dos objetos que se están moviendo es el profesor, ¿verdad? Que ya dijimos que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, el profesor, vamos a usar esta ecuación, x igual a velocidad por tiempo.
y sustituimos lo que podemos, ¿no? Entonces decimos, X es lo que nos están pidiendo. X es lo que no conocemos, ¿verdad? La posición es esto. Nos están pidiendo esto, ¿dónde deberá estar cuando suelte el web? El profesor, ¿no? Entonces tenemos que X no lo conocemos, la velocidad sí, que es de 1,2 y el tiempo no lo conocemos. Entonces nos quedamos ahí porque tenemos una ecuación, dos incógnitas, no podemos hacer nada más. Entonces nos vamos ahora para el otro objeto que se está moviendo. El otro objeto que se está moviendo es el huevo, ¿verdad? El huevo que van a lanzar. Entonces ese huevo pues está en un movimiento en Y, entonces tiene un movimiento de caída libre. Entonces la posición, entonces decimos, bueno, usamos esta ecuación. Con esta ecuación, ¿qué tenemos, qué no tenemos? ¿Verdad? ¿Qué tenemos, qué no tenemos? Y para ver para qué nos sirve esa ecuación. Pues si nosotros miramos, decimos la posición inicial es 0, ¿verdad? Entonces lo podemos cancelar. La posición final es 46, esta lo conocemos. La velocidad inicial, pues dice, si usted quiere dejar caer, entonces esa posición inicial se nos hace 0, esto también recordemos que solamente se nos hace 0, la gravedad la conocemos y no conocemos, entonces lo único que no vamos a conocer acá es el tiempo. Entonces, de esta ecuación podemos hallar el tiempo en el que dura en caer el huevo y ese tiempo va a ser el mismo tiempo que va a necesitar el profesor o sea, los tiempos deben ser iguales, ¿verdad? ¿Por qué esos tiempos deben ser iguales? Pues claro que deben ser iguales porque si el profesor llega al punto, dura menos tiempo, dura menos tiempo significa que el huevo va a caerle detrás al profesor, porque el profesor pasa por el punto y el huevo como demora más, entonces pues va a caer después, ¿listo? Entonces no va a golpear al profesor. Si el profesor se demora más tiempo que el huevo, significa que el huevo cayó y luego viene y pasa al profesor. Tampoco le va a caer al profesor el huevo. Y como el objetivo es que le caiga el huevo al profesor, entonces, ¿qué significa? Que el tiempo en que demora al recorrer el huevo debe ser el mismo tiempo que el profesor camine, ¿verdad? ¿Para qué? Para que eso, si igualamos esos dos tiempos, ¡pum! Pues el huevo le va a caer en la cabeza al profesor. ¿Listo? Entonces ya hicimos ese análisis y decimos, pues despejo el tiempo de la ecuación, entonces sustituyo, menos 44,2. ¿Por qué? Porque la posición que lo que va a recorrer en realidad el huevo es desde acá hasta la cabeza del profesor. Entonces la cabeza del profesor no está en el piso para decir que está a 46 metros, ¿verdad? Entonces, pues debemos restarle, entonces la distancia que estamos hallando es desde aquí, voy a cambiarlo, es desde aquí hasta la cabeza del profesor. Es decir, que esa distancia es 46, le restamos, a 46 le restamos 1,8. Entonces, obviamente, pues nos da que es de 44,2. ¿Listo? Esa es la distancia que va a recorrer desde aquí hasta la cabeza del profesor. Un medio, ya sabemos, un medio, la gravedad negativa, por eso nos sale un negativo y reemplazamos, usamos calculadora. Entonces tenemos que el tiempo es igual a, 44,2, este menos y este menos lo podemos cancelar, ¿verdad? Y por lo tanto nos queda que
el tiempo es igual a 2,97 segundos. Entonces, el tiempo que demora en caer el huevo es de 2,97 segundos, o sea que ese tiempo es el que debe caminar el profesor. O sea que si sustituimos ese tiempo en esta ecuación que tenemos acá, pues vamos a saber a qué distancia mínima debe estar el profesor para que el huevo le caiga en la cabeza. Entonces sustituimos, entonces decimos 1,2, que es la velocidad del profesor, por 2,97, que es el tiempo, y es igual a 3,56 metros. Significa entonces que el profesor debe estar a 3,56 metros, y a esa distancia el profesor va caminando con una velocidad de 1,2, y a esa distancia, cuando el estudiante vea que el profesor está a 3,56 metros, es que puede dejar caer el huevo para que así el huevo coincida con la cabeza del profesor. Si no, no lo va a golpear, como ya analizamos anteriormente. Siguiente ejercicio. Dice, un malabarista actúa en un recinto cuyo techo está 3 metros arriba del nivel de sus manos. Lanza una pelota hacia arriba de modo que apenas llega al techo. ¿Qué velocidad inicial tiene la pelota? La velocidad inicial de la pelota. B, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al techo? Esa es la siguiente pregunta. Entonces, empezamos a hacer, como siempre, primero condiciones iniciales, nos imaginamos la situación, sacamos valores, las condiciones iniciales, ¿sí? Que son los valores que nos da. Entonces decimos, ok, el techo está a 3 metros, significa que desde el piso al techo hay 3 metros. Dice, entonces que apenas llega al techo, es decir, que lo que va a recorrer la pelota son 3 metros, ¿verdad? De ahí ya pues empezaría a caer la pelota. ¿Qué velocidad inicial? Entonces acá que nos piden hallar la velocidad cuando pues empieza su movimiento, la velocidad inicial. No la conocemos, ¿no? No conocemos la velocidad inicial, o sea, cuando va a empezar a moverse la pelota. Listo, entonces con esta ecuación miramos velocidad final, entonces lo mismo, ¿no? Ya sabemos que la velocidad final se nos va a hacer 0, porque vamos a hacer la consideración de que el punto máximo de esa trayectoria van a ser 3 metros, ¿verdad? Entonces, porque dice que cuyo techo está a 3 metros y la pelota que apenas llega al techo, significa que cuando llegó al techo, la pelota ya va a empezar a caer, ¿sí? Entonces la velocidad final, pues su altura máxima es 3 metros, ¿listo? Pues no, ahí hacemos ese análisis. Entonces nos piden la velocidad inicial, observemos de esta ecuación, conocemos la velocidad y desconocemos, lo único que desconocemos es la velocidad inicial, la gravedad la conocemos y Y también. Entonces sustituimos, hacemos la respectiva sustitución, despejamos y entonces por lo tanto tenemos que la velocidad inicial es igual a 7,74 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces ahí ¿qué hicimos? Entonces lo que hicimos fue este término lo pasamos para el otro lado, nos queda todo positivo y hacemos la multiplicación y sacamos, o que tenemos la velocidad inicial al cuadrado, entonces debemos sacar raíz del resultado. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, tenemos que la velocidad inicial de la partícula es 7,74. ¿Listo? Esa es la velocidad con la que la partícula va a subir hasta los 3 metros. Listo. ¿Qué más nos pregunta? ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al techo? Eso es lo que nos pregunta. ¿Cuánto tiempo? Entonces, igual empezamos a hacer pues con esta ecuación, que es la más fácil, ¿no? Entonces, de esta ecuación que analizamos acá, pues decimos que esta velocidad se me hace 0.
¿Por qué? Porque dice en llegar al techo. ¿Y cuál es nuestra altura máxima acá? El techo. Y por lo tanto, en esa posición en la que alcanza altura máxima, la velocidad se me hace cero. Es decir, que esta velocidad final es cero. ¿Listo? Entonces despejamos, ya conocemos la velocidad inicial, la aceleración, en este caso es la gravedad, y pues hallamos el tiempo. Entonces despejamos, recordemos lo que ya les dije, que aquí tenemos que la velocidad se me hace cero y esta aceleración en realidad viene siendo menos la gravedad. Uy, me quedo muy grande. ¿Sí? Esa viene siendo la gravedad. ¿Sí? Menos la gravedad, ¿verdad? Entonces, hacemos la respectiva sustitución. Observemos que el menos de la velocidad inicial con el menos de la gravedad se cancelan y por lo tanto vamos a obtener un tiempo positivo, ¿no? Que es lo más lógico que debemos obtener. Entonces, tenemos un tiempo de 0,79 segundos. ¿Listo? Eso con respecto al tiempo que nos están pidiendo. Listo. Hay otra parte del ejercicio que nos están diciendo que en el instante en que la primera pelota está en el techo, pues malabarista se le ocurre lanzar otra pelotita. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener dos objetos, la pelota 1 y la pelota 2. Listo. Entonces dice que lo lanzó con una velocidad 2/3 partes de la velocidad inicial de la pelota de la primera pelota. Entonces, 2/3 partes, pues tendríamos que hallar la velocidad de esa pelota, ¿no? La velocidad de la pelota 1 era 7,74, ¿sí? Que lo hallamos en el ejercicio anterior. Entonces, 2/3 partes, pues tendríamos que hallar de 2/3 partes de 7,74, ¿sí? O sea, 2 dividido en 3 de 7,74. Bueno. Entonces, conoceríamos eso. ¿Cuánto tiempo tarda? La pregunta es, ¿cuánto tiempo después de lanzar la segunda pelota se cruzan ambas en el aire? Eso es lo que me están preguntando. Entonces, pues ahí dice como el movimiento. Entonces, tenemos que, vamos a sacar valores. Entonces, esta pelota va a hacer este movimiento. Esta pelota va a hacer este movimiento, ¿verdad? Lo que nos piden, lo que nos están pidiendo es cuánto tiempo se cruzan. Entonces, ¿en dónde se van a cruzar esas dos pelotas? Pues obviamente se van a cruzar aquí. Aquí esta distancia, ¿verdad? A esa distancia no la conocemos, eso es lo que tenemos que hallar. ¿A cuánto tiempo ellos se encuentran? ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Entonces, vamos a analizar acá algunas cositas. Entonces, esta es nuestra primera pelota. La primera pelota y observen que dice que en el instante cuando esa pelota está en el techo, la primera pelota cuando está en el techo obtiene la altura máxima, es decir que para esa pelota la velocidad en este instante la velocidad va a ser, la velocidad inicial va a ser igual a 0. Perdón, esto es primera. Y vamos a hacerlo un poquito más pequeño, que está como muy grande. Listo. ¿Listo? ¿Qué más decimos de esa pelota? Ah, pues esta vamos a llamarla la distancia que recorre, que desde de aquí hasta aquí, vamos a llamarla Y1. Listo.
¿Qué más nos falta acá? Pues también sabemos la distancia total desde aquí. Vamos a cambiarle el color. Desde aquí hasta acá, ¿cuánta distancia hay? Desde aquí hasta el piso, ¿verdad? Hasta donde tenemos una distancia de ¿qué? Pues de la distancia del piso al techo, tenemos una distancia de 3 metros. Listo. Eso es como la información. De la siguiente pelota que viene siendo esta, entonces decimos segunda pelota. Listo, segunda pelota y la velocidad inicial de esa pelota, velocidad inicial es igual a, dice que es las 2/3 partes. 2/3 partes ¿de quién? De la velocidad inicial de la pelota. No es esta, ¿no? Es la velocidad con la que ella empezó el movimiento, ¿sí? Entonces la velocidad con la que era 7,74, si no estoy mal. Entonces ahí tendríamos que usar calculadora y hagamos el valor. Listo. Entonces ya analizamos, hicimos dibujito, analizamos toda esa información. Esta Y, ¿cuál viene siendo? Entonces esos son los movimientos de la pelota 1 que tenemos. Y final menos Y inicial igual a velocidad inicial por tiempo, lo mismo, la ecuación que analizamos acá, es lo que les decía mientras hacía el dibujito. Entonces decimos que Y inicial es 0, esto se nos hace Y1, velocidad inicial se nos hace 0, ya condiciones iniciales y ya. Entonces nos tenemos que, esta es la ecuación 1 para la pelota 1. Observemos que tenemos Y1 no lo conocemos y el tiempo tampoco lo conocemos. Entonces pues no podemos hacer más nada y nos vamos para, bueno, sustituimos y nos queda que Y1 es igual a 5, pues solo es reemplazar, ¿verdad? Sustituimos, reemplazamos, y entonces, por lo tanto, Y1 igual a 5T. Para la pelota 2, ¿qué tenemos? Entonces, para la pelota 2 tenemos Y final menos Y inicial es igual a la velocidad inicial por tiempo, listo, la misma ecuación, y empezamos a analizar. Observemos acá una cosa. Bueno, voy a borrarles acá para que en realidad es este. Observemos que cuál es el Y que recorre esta pelota. El Y que recorre la pelota 2 viene siendo este Y. Este Y2. ¿Quién es Y2 acá? Pues Y2, si nosotros lo colocamos acá como Y2, vamos a tener otra incógnita adicional, ¿verdad? Entonces, también nos damos cuenta que este Y2 lo podemos dar en términos de estos dos. ¿Por qué? Porque este pedacito, ¿cuánto es? Pues si sabemos que toda la distancia es 3, le restamos Y1, a 3 le resto Y1, me da este pedazo que viene siendo Y2. Entonces eso fue lo que hice aquí. Di esta posición Y2 en términos de las coordenadas de la pelota 1, ¿sí? Para ir a hacer una sustitución, para eliminar una incógnita ahí. Eso fue lo que hice. Entonces, ok, entonces decimos, si todo esto es 3, le quito este pedazo, pues obviamente me va a dar este pedacito que tenemos acá, que es Y2. Entonces me da Y2 es igual a 3 menos Y1, la velocidad inicial, ya hicimos este valor, nos da 5,16, el tiempo, la gravedad, es 10 dividido en donde me da menos 5. ¿Qué nos queda hacer? Observen, tenemos dos incógnitas todavía, Y1 y el tiempo. Entonces decimos, pues yo hago una sustitución, ¿verdad? Utilizo la sustitución para solucionar la incógnita y sustituyo esta ecuación. Entonces digo, Y1 es igual a 5T cuadrado. Sustituyo acá, entonces me quedó de la siguiente forma.
me quedó 3 menos y1, pero y1 es 5t cuadrado, ¿sí? Reemplazo y entonces observen cómo me quedó. Me quedó una ecuación con una incógnita. Como me quedó una ecuación con una incógnita, pues despejo, ¿no? Entonces, ¿cómo despejamos acá? Entonces, despejamos de la siguiente forma. Observen, este menos 5t cuadrado lo paso para el otro lado del igual. Entonces, al pasarlo para este lado del igual, me queda menos 5t cuadrado más 5t cuadrado, pues se me van a ir eliminando estos dos. Entonces, en realidad me queda 3, 5,16 y t porque estos ya se me eliminaron. Entonces me quedó lo siguiente, me quedó 3 sobre, ¿verdad? ¿Por qué sobre? Porque este 5,16 está multiplicando, pues lo paso a dividir. Entonces 5,16 igual, entonces todo eso es igual a t. Esto es igual a t. Entonces reemplazo, hago la operación 3 dividido en 5,16 nos da, por lo tanto, nos da 0,58 segundos. ¿Listo? Ese es el tiempo que dura, que recorre Y2 y entonces en este tiempo es en el que las dos pelotas se van a encontrar. Eso es todo. Ese tiempo es de 0,58, o sea, es decir, que a los 0,58 segundos la pelota 2 se encontró con la pelota 1. La 2 iba subiendo, la 1 iba bajando, y en ese tiempo de 0,58 las dos están así, una frente a la otra. Eso es lo que tenemos ahí, que es lo que nos preguntaban. Listo. Y este es nuestro ejercicio que les había colocado para entregar. ¿Listo? Bueno, entonces espero que no tengan ninguna duda o que hayan solucionado con este video, hayan solucionado algunas dudas sobre este tema.